Hace unas semanas recibí una llamada de mi querido amigo de la infancia. Yo me crié en el campo cuando era niño y no lo había visto hace años. De repente me telefoneó y me contó una historia bastante extraña. Me comentó que él iba caminando una noche cerca del río y que una cosa enorme arrastró a su pequeña sobrina que iba con él a las profundidades y no la devolvió más. En el pueblo lo acusaron a él de ser el culpable. Sin embargo, él contó la historia, pero no le creyeron. Le dijeron que había sido él quien le había hecho algo a la niña. Incluso su propia familia se puso en su contra. Cuando yo era niño también fui atacado por aquella cosa que mis padres nunca me creyeron. Iba una noche a agarrar agua del río con un pequeño baldecito y vi a esa cosa en la oscuridad. La vi entre los matorrales, con sus ojos muy brillantes. Sin embargo, por alguna razón no me atacó a mí, me dejó ir. En los posteriores años muchos niños se perdieron a sí mismos y no fueron devueltos nunca más. Por esa razón y porque sabía de que seguramente mi amigo decía la verdad, fui con él. Cuando llegué a la casa nos recibimos muy efusivamente y él me dijo que le habían dado un día de libertad. Esa noche teníamos que ir al río y esperar que la luna llena estuviese en su punto más alto para esperar a la cosa que salga del río. Así le habíamos apodado, la cosa. No sabíamos qué era. Yo nunca la vi por completo y él tampoco. Solo dijo que había arrastrado a su pequeña sobrina y se la había llevado. Acudimos al río durante la noche y estuvimos allí conversando. Muchas veces recordamos cosas de nuestra infancia. También recordamos cómo los niños habían empezado a hablar de aquel asunto, de que esa cosa vivía allí en el río, de que salía por ellos y que los empezaba a llamar, de que hacía un sonido extraño antes de aparecer y arrastrarlos. Pero bueno, ninguno de esos niños que contó aquella anécdota fue sobreviviente. Tiempo después simplemente se los arrastró y se lo llevaron. En fin, estuvimos allí cuando la luna estuvo ya en su punto más alto y la marea del río había subido. Escuché detrás de mí unos movimientos. Estábamos espalda con espalda tratando de cubrirnos de que la cosa no nos atacara. Entonces me desperté y me levanté y al mirar hacia atrás vi a esa cosa horrible. Estaba allí, tenía los ojos muy grandes y unas garras muy pronunciadas. Asimismo sus ojos eran verdes, todo totalmente verde, como si viviera allí, como si estuviera alimentándose de algo de las plantas. Escuché que gritaron, dispara, dispara. Entonces disparé. Varias veces. La cosa cayó tendida a orillas del río. Y poco a poco fue transformándose, volviendo a recuperar su forma humana. Allí descubrí que era mi amigo, quien sufría una transformación. Lo enterré cerca del río y volví al pueblo. Nunca le dije a la gente quién era el culpable. Simplemente desde entonces los niños no han vuelto a desaparecer.